Bueno, en el ciclo de conferencias se está dando el Comité de Neumología. Hoy nos acompaña Isaac John, que nos va a hablar de ecografía pulmonar en pacientes críticos. Es médico de planta del servicio de terapia intensiva del Sanatorio de los Arcos. Así que, bueno, todo tuyo. Gracias. Utiliza el mouse para acelerar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isaac. Yo trabajo en el Sanatorio de los Arcos, en la terapia intensiva. Agradezco la invitación para compartir un poquito de nuestra experiencia en ecografía pulmonar. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de ecografía pulmonar, básicamente en pacientes críticos. Y vamos a compartir un poquito nuestra experiencia en la terapia intensiva del Sanatorio de los Arcos, que es una experiencia aproximadamente de 5 o 6 años. La ecografía pulmonar es una disciplina muy nueva por el simple hecho de que se ha pensado durante muchos años que el pulmón era un órgano no abordable por ecografía por el hecho de la presencia de aire, ¿no? Es más, en el libro de Harrison tenemos esta cita que dice que las imágenes ultrasonográficas no son útiles para la evaluación del parénquima pulmonar. A finales de la década del 80, a principios del 90, un médico intensivista que se llama Daniel Lichtenstein, en París, él empezó a estudiar los artificios que se producían cuando insonaba el pulmón, y él es el pionero de esto, ¿no? de la ecografía pulmonar. Él estableció 7 principios en esto, que son básicamente que la ecografía pulmonar es un estudio simple, para lo cual no es necesaria una tecnología muy sofisticada, para lo cual sería suficiente con un modo bidimensional. Por otra parte, tener en cuenta que a nivel torácico, básicamente el pulmón, es el área donde el aire y el agua están íntimamente relacionados, ¿sí? Y de la conjunción de estos dos elementos van a surgir los diferentes artificios. Por otra parte, tener en cuenta que el pulmón es un órgano grande, quizás el más grande que tenemos en el organismo. El cuarto principio consiste en que todos los signos que vamos a ver van a surgir de la línea pleural. El quinto principio es que los signos pulmonares básicamente están basados en el análisis de los artificios, aunque también hay estructuras anatómicamente visibles. Por otra parte, el sexto principio establece que el pulmón, al ser un órgano vital, la mayoría de los signos que vamos a ver a través de la ecografía pulmonar van a ser signos dinámicos. Y lo bueno es que la mayoría de las patologías agudas que nosotros tenemos en el pulmón, casi todas tienen contacto con la superficie pulmonar. Bueno, se establecieron ciertos puntos específicos para analizar el pulmón, que este médico llamó Blue Points, ¿sí? Básicamente en la región anterior tenemos 2 puntos, uno superior, otro inferior, que surgen de básicamente poner las 2 palmas de la mano debajo de la clavícula. Un punto superior que es a nivel de la unión del dedo anular y medio, a nivel de la base de esa unión, y el segundo punto estaría a nivel centropalmar de la segunda mano. Esos serían los 2 puntos a nivel anterior, torácico. Después hay un punto que se llama PLAPS, ¿sí? Que es la unión que surge de la línea axilar posterior, donde se entrecruza con el límite inferior de la mano, que esa línea se llama línea frénica, y en esa área se llama PLAPS, que son las siglas de posterolateral alveolar anor pleural sign, que vamos a ver más adelante la importancia de este punto. Entonces, para ver la ecografía pulmonar normal, básicamente uno tiene que establecer ciertos parámetros ecográficos. Todo lo que es brillante, nosotros decimos que es hiperecogénico, y todo lo que es oscuro, anecoico o hipoecoico, ¿sí? Entonces, uno agarra el transductor, siempre va a ser en forma longitudinal, ¿sí? De manera tal que todo transductor tiene una marquita, ¿sí? Que va a establecer el lado de acá de la pantalla, el lado derecho, ¿sí? Entonces, ubicándonos anatómicamente, esto sería superior, esto sería inferior, esto superficial y esto profundo, ¿sí? Lo primero que se ve son estas 2 líneas brillantes,
hipogénicas, que son las costillas. Entonces, esta sería la costilla superior y esta sería la costilla inferior. Es como si fuese un corte parasagital. Debajo de estas dos costillas hay una línea brillante, ¿sí? Que es la pleura visceral, y esto se llama la línea pleural. Entonces se estableció lo que se denomina el signo del murciélago, que es de la confusión de las dos costillas con la línea pleural, ¿sí? A esta zona que se establece debajo de la línea pleural se la llamó la zona de Merlin, que es el espacio donde se van a dar los artificios. Y en el pulmón normal lo que vamos a ver es, debajo de esta línea pleural vamos a ver líneas paralelas a una distancia equidistante. Tenemos acá y acá abajo, ¿sí? Esto es un artificio, se llama artificio de reverberación, ¿sí? Que es de la interacción del ultrasonido con el aire, ¿sí? Bien, a estas líneas se las llaman líneas A, líneas A, esta de acá. Entonces tenemos línea pleural y líneas A. A su vez, esta línea pleural es un signo dinámico que se mueve, así que se va a ver el deslizamiento de la línea pleural. Y a este signo se le llama lung sliding o deslizamiento pulmonar. Eso sería básicamente lo que es pulmón normal. Acá tenemos un esquema donde podemos interponer cómo sería lo anatómico con la anatomía ecográfica. Tenemos las costillas, la línea pleural, que es la línea brillante, y el pulmón aireado, que va a generar las líneas A, artificios de reverberación. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos costillas, línea pleural, básicamente es la pleura visceral que se desliza, esto se llama lung sliding, y debajo, bueno, acá no se ve muy bien, pero tendríamos que tener las líneas A. Un pulmón normal va a tener líneas A o puede ser que no se vea nada. Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Tenemos acá, tendríamos la costilla, que bueno, no se ve muy bien, costilla superior, costilla inferior, espacio intercostal, esto es muscular, y debajo tenemos la pleura visceral que se moviliza con la respiración. Esto se llama el signo, bueno, es lung sliding. Para hablar de ecografía pulmonar, básicamente tenemos que hablar de síndromes. Podemos dividirlo principalmente cuando hablamos de pulmón patológico, desde el punto de vista ecográfico, en 4 síndromes: síndrome intersticial, neumotórax, derrame pleural y síndrome de condensación pulmonar. El primer síndrome que vamos a analizar es el síndrome intersticial, que está representado por un artificio que se llama línea B. Vamos a hablar un poco de la línea B, en qué consiste. Es un artificio en cola de cometa, hablando en términos ecográficos, que son líneas bien definidas, hiperecoicas, brillantes, que surgen a nivel de la línea pleural, ¿sí? Llegan hasta el final de la pantalla y se movilizan con el lung sliding. Eso se llama línea B. ¿Sí? La presencia de una línea B puede ser normal. Lo que establece el síndrome intersticial es la visualización de 3 o más líneas B. ¿Sí? Eso es el síndrome intersticial. Este artificio surge de la conjunción del aire alveolar, ¿sí? Asociado a la presencia de líquido en el septo interlobal, interlobular. Entonces, de la conjunción de agua y aire surge esto, ¿sí? El artificio se llama línea B. Vamos a ver esto. Bueno, acá tenemos más de 3 líneas B, ¿ven? Hiperecoicas, perpendiculares, que llegan hasta el fondo de la pantalla. Y una cosa importante es cuando hay líneas B, no se visualizan las líneas A. Entonces acá tenemos una ecografía compatible con un sector en el que tenemos síndrome intersticial. Tenemos acá un video, una animación. Vemos costilla superior, inferior, la línea pleural que se desliza, y vemos estas líneas perpendiculares brillantes que llegan hasta el final, que son las líneas B.
Si prestan atención van a ver que hay más de 3 líneas B, que está hablando de síndrome intersticial. Tenemos otro ejemplo más, donde hay más cantidad de líneas B. Es proporcional, digamos, cuanto más líneas B, hay más ocupación, ¿sí? más severidad del intersticio. Y acá, bueno, tenemos líneas B que ya son confluentes, ocupan casi toda la zona de Merlin. Isaac, en términos de patología asociada a esto, cuando vos decís síndrome intersticial, ¿qué patologías? Estamos hablando del aumento del agua extravascular pulmonar, por ejemplo, edema agudo de pulmón, podemos hablar de distrés, intersticiopatías. Aumento del agua extravascular pulmonar. Exactamente. Perfecto. Extravascular pulmonar. Depende del nivel, ¿sí? Entonces, realmente hay una clasificación que clasifica las líneas B, depende del espacio que separa una línea B de otra, y se la divide en si la separación es de 7 milímetros, se llama B7, y si la separación es de 3 milímetros o menos, se dice que son líneas B confluentes, y ahí ya se habla de no solamente compromiso intersticial, sino intersticio alveolar. Bien, este sería más o menos un compromiso intersticio alveolar. Justamente esta ecografía es compatible, le hicimos esta ecografía y después hicimos una tomografía nosotros al paciente. Y esta era la tomografía. ¿Sí? Se ve, ¿no? Bien. Bueno, ese es el primer síndrome, ¿sí? Síndrome intersticial. El segundo síndrome que vamos a hablar es el neumotórax, ¿sí? El neumotórax, ecográficamente hablando, se caracteriza por la ausencia del deslizamiento pulmonar. Esto se debe a que lo que nosotros vemos es el deslizamiento de la pleura visceral, pero si entre la pleura parietal y la pleura visceral se interpone aire, ¿sí? No me va a dejar ver lo que está debajo del aire, entonces no veo deslizamiento, ¿entiendes, no? Bien, entonces vamos a ver ausencia de deslizamiento pleural. Segundo signo que vamos a ver líneas A, porque hay aire, digamos, no se mueve, pero hay aire, porque hay reverberación, entonces vamos a tener líneas A. La presencia de una línea B, ¿sí? Descartaría neumotórax, ¿sí? Y el tercer signo, que es el más específico, se llama Lang point. Este signo se visualiza en un punto específico y se caracteriza de un fenómeno on-off en el que tengo patrón normal y de repente, como si fuese una cortina, aparece el patrón alterado. Esto hay que verlo para entenderlo, ¿sí? Y representa la zona en la que el pulmón colapsado por el aire, con los movimientos respiratorios, en cierto momento entra en contacto nuevamente con la pared torácica, de manera tal que no hay aire en ese momento, entonces vemos el deslizamiento pulmonar. Después, cuando nuevamente con el movimiento respiratorio se mueve y predomina el aire, vemos todo estático. Ahora vamos a ver el video para entender bien. Primero que nada tenemos esto, ¿no? Las costillas, la línea pleural acá, que tendría que movilizarse, y la vemos totalmente sin movimiento, ¿sí? Tenemos ausencia de deslizamiento pulmonar en este caso. Este es otro ejemplo. Vean acá, tenemos las costillas, la línea pleural que no se mueve, pero tenemos líneas A, ¿sí? Esto es neumotórax, ¿sí? Y acá tenemos lo que se llama Lang point. Miren, líneas A frenadas y de repente aparece un patrón en el que hay movimiento, ¿sí? Es un fenómeno on-off. Esto es Lang point. Ese es el borde del neumotórax. Exactamente. Con esto yo puedo decir, el neumotórax llega hasta acá. Y uno puede hacer una estimación semi-cuantitativa de la extensión del neumotórax. Exactamente. No puedo estimar cuantitativamente, pero semi-cuantitativamente, viendo cuán más lateral o posterior sea el Lang point, puedo decir, es un neumotórax considerable o no. ¿Sí? Entonces, si es anterior, digamos. Este desplazamiento que estamos viendo, Isaac, ¿en qué plano es? ¿Antero-posterior? Se lo puede encontrar en anterior. ¿Sí? Siempre el transductor hace cortes sagitales. Perfecto. ¿Sí? Siempre va a ser en esta posición. ¿Sí? Entonces, esto lo puede encontrar anterior. Si lo encuentro anterior, va a ser un neumotórax chiquito. Cuanto más lateral lo encuentre, va a ser más grande. Y si no lo encuentro, pues se decía un neumotórax bastante grande. Este signo tiene una especificidad mayor al 90%. Si lo encuentro, es neumotórax. Lo malo es que es poco sensible. Bueno,
esta ecografía... Volviendo a la tomografía, por favor. Sí. Esto lo veríamos en este punto. Exactamente, exactamente. Justamente esta ecografía y estas dos últimas, pertenecen a este paciente que era un politraumatismo. Le hicimos la ecografía, pensamos en neumotórax, la tomografía que, bueno, lo confirma. Tenemos acá neumotórax del lado izquierdo, justamente. ¿Sí? Bueno, derrame pleural, quizás esta es la parte en la que... Una consulta. Sí. No sé nada, pero Está bien. escuché. Eso no se puede ver también en modo M y ver imágenes características. Sí, totalmente. Yo la verdad no puse modo M para No complicar. no complicar la cosa. No, porque por lo poco que escuché me parecía que en el modo M Sí. era mucho más fácil hacer el diagnóstico. No es tan así. No es En la así. práctica real no es así. Es más, nosotros cuando sospechamos neumotórax, el modo M no lo utilizamos. Básicamente nos basamos en la parte dinámica, ¿sí? Y eso es mucho más seguro. Quizás cuando uno entra con el modo M, a veces se torna medio confuso en la práctica real, ¿no? En los libros está descrito, ¿no? Pero está bien escuchar Bien. eso porque lo que yo tenía que se habla ahí en Claro. el servicio, No, nosotros- como que el modo M Claro. es superior que el MIDI para Claro. El modo M quizás tiene la ventaja de poder constatar en un gráfico estático lo que pasa en forma dinámica. Entonces está bueno para dejarlo constatado en una foto, ¿sí? Pero si uno tiene la visualización dinámica es lo mejor. El derrame pleural, que es el otro síndrome, este es el que quizás los ecografistas normales utilizan, ¿sí? La única parte del pulmón que saben ellos diagnosticar. Y acá lo importante es que el derrame pleural, como no tiene aire, ¿sí? No tiene aire, sino que tiene líquido, y el líquido deja pasar las ondas ultrasonográficas. Entonces, acá no voy a tener artificio, sino voy a tener algo anatómicamente visible. Eso es lo importante. Entonces, una cosa importante es... ¿Se ven las dos pleuras esa? No. La verdad que no se ve. Acá vamos a ver ahora un ejemplo, pero básicamente lo que vamos a ver es el líquido, el espacio entre las dos pleuras. Entonces, el derrame pleural, como es líquido, tiene gravedad, ¿sí? Entonces yo no lo voy a ir a buscar en las zonas superiores o anteriores, sino en las partes de declive. Entonces ahí está la importancia de este punto que se llama PLAPS, la zona posterolateral. Entonces en esta zona, PLAPS, es donde yo voy a ir a buscar derrame pleural o condensación, ¿sí? Y siempre en el PLAPS, mayoritariamente, lo que encuentro no son artificios, sino van a ser estructuras anatómicas, patológicas o normales. Normales no, casi nunca, ¿sí? Entonces, el derrame pleural se va a caracterizar porque es anecoico, esto significa que es negro, ¿sí? Todo lo líquido en ecografía es negro, ¿sí? Y bueno, vamos a poder ver si es complicado con la presencia de tabiques o septos, y a su vez vamos a ver el pulmón flotando en el derrame, que va a estar colapsado por la epistasia, ¿no? Pasiva. Acá tenemos, ¿sí? Esto sería superior, esto es inferior. Siempre en ecografía pulmonar es así: superior, inferior, superficial y profundo, ¿sí? Entonces, esta línea que se ve acá brillante es el diafragma. Debajo estaría el hígado o el vaso, si fuera izquierdo. Y esto que ven acá, ¿sí? Es pulmón, que tiene anatomía, ¿no? Visible. Pulmón porque no tiene aire, porque está colapsado. Entonces uno puede ver este patrón de parénquima, como si fuese un hígado. Y en el medio de ambos, ¿sí? Acá estaría revestido, ¿no? Por la pleura, acá también, ¿sí? En este espacio, que no tendría que existir, vemos todo esto negro, que es líquido pleural. Exactamente. Derrame pleural. Existen distintas formas de cuantificar la severidad en base al despegamiento. Eso en situación normal, Sí. ese espacio no existiría, No existiría. y esa línea estaría pegada al diafragma. Exactamente. Nosotros veríamos solamente el El diafragma diafragma y artificios, líneas A y deslizamiento pulmonar. No tendríamos que ver nada anatómico. Es patológico esto, ¿sí? Bueno, este ejemplo, bueno, vean esto. Esto es costilla superior, inferior, línea pleural. Ven que está estático, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Como que hay un fenómeno de cortina, on-off, en el que vemos esta imagen, pero curiosamente, la imagen que se superpone, desaparece, aparece, tiene líquido. Hemodeumo. Hidroneumotórax, exactamente.
Esta es la parte donde tenemos el borde entre el derrame pleural y el neumotórax. Es un traumatismo. No, este fue un paciente que se complicó con una aspiración y terminó con un empiema. Un tórax. Después de una cirugía, neurocirugía. Después de una neurocirugía. Hicimos la tomografía, hicimos primero la ecografía, ¿sí? Sospechamos eso y se confirmó con la tomografía. Neumotórax. No soy yo. Derrame Yo no tengo pleural. vibración. No me olvides, amigo, yo no tengo vibración. Bueno, este paciente tuvo una internación bastante complicada, pero bueno, después salió bien. Bueno, síndrome de condensación, por último, ¿sí? Bueno, es una patología básicamente dependiente de la gravedad, entonces voy a ir a buscarlo a este punto específico que se llama PLAPS. Va a ser el patrón parenquimatoso, hepatizado, y quizás vea algún artificio que va a representar lo que se llama broncograma aéreo. Todo lo que es aire es brillante en ecografía. Son puntos, líneas hiperecoicas brillantes. Y también, bueno, a veces podemos ver abscesos anatómicamente. Bueno, recuerden, superior, inferior, externo, y esto, perdón, superficial y profundo. Esta línea brillante es el diafragma. Acá tenemos el vaso, el riñón, esto es abdominal. Y esto, que no tendríamos que ver de esto, porque tendríamos que tener líneas A o deslizamiento pulmonar, vemos como si fuese, ¿no?, estructura bien parenquimatosa. Esto es condensación. Cuando hablamos de condensación puede ser o atrictasia o neumonía. Exacto. ¿Sí? Y ven que rodeando esto vemos una línea negra, delgadita. Esto es líquido. Exactamente. Exacto. Un derrame pleural mínimo rodeando toda esta condensación. Eso puede ser tranquilamente un derrame paraneumónico. Exactamente. Sí, sí. Y si prestan atención a algo que después vamos a ver, ven acá algo brillante que se mueve, ¿sí? Tiene un movimiento. ¿Sí? Es un signo muy importante que después vamos a ver, ¿sí? Para que recuerden esto, ¿sí? Se mueve con la respiración. Bueno, tenemos otro ejemplo. Esto es inferior, esto es superior. Tenemos acá esta línea brillante que es el diafragma, los órganos abdominales, y vemos esto, ¿sí? Una estructura bastante heterogénea, en forma triangular, superficial, profundo. Esto es condensación, que tiene a su vez adentro estas líneas, puntos brillantes. Son broncogramas, eso. Atrapamiento de aire dentro de la condensación. Eso sí, y saques una lengüeta pulmonar flotando en líquido. Exactamente, muy bien. Esto negro es líquido, derrame pleural. Muy bien. Acá tenemos movimiento del corazón que se transmite. Le hicimos la tomografía al paciente. ¿Eso es el pulmón izquierdo o lo que está? Este es pulmón derecho. ¿De este lado? Sí. Tenemos acá la condensación, hay un poquito de líquido. ¿Sí? Entonces fuimos a ver ecográficamente esto y lo que vemos es esto. ¿Sí? Quizás es incómodo al principio acostumbrarse, ¿no? Pero uno lo ve acostado. ¿Sí? El superior, inferior, superficial y profundo. ¿Sí? Ahí está. Bueno, tuvimos un paciente que estaba cursando una neumonía, no mejoraba, ¿sí? Fiebre, ventilado, un asma casi fatal. Fuimos a examinarlo antes de hacer una tomografía, ecografía primero, y nos encontramos con esto. Esto es el diafragma, lo brillante, órganos abdominales, y esto, una condensación pulmonar. Pero llamativamente nos encontramos con una estructura redondeada, negra, que significa que hay líquido, y pensamos si no era un absceso pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la tomografía y nos encontramos con esto. Base pulmonar izquierda. ¿Sí? Digamos, con la ecografía lo que pudimos hacer en todos los casos que explicamos es adelantarnos a la tomografía. Bien. Acá vamos a ver entonces los datos, ¿sí? ¿Cuál es la especificidad, la sensibilidad que importa, ¿no? Entonces, en base a los distintos artículos, vemos la sensibilidad y especificidad para el derrame, 97 y 94, el síndrome de condensación, 90 y 98%, ¿sí? El síndrome intersticial, 100 y 100%, neumotórax, 100% y 91% de especificidad, y el neumotórax oculto, ¿sí? Que no se ve por radiografía, 79% y 100%.
Son buenos números para este método, no tan aprovechado actualmente. Curva Rock son todas muy buenas. Son muy buenos. Estos son los artículos correspondientes. Si les interesa buscarlos, sin leerlos, acá están. Bien, entonces esos serían los síndromes, ¿sí? de las patologías pulmonares, y en base a ello se desarrollaron muchos otros trabajos para aplicar esto, ¿no? La ecografía pulmonar. Entonces tenemos distintos trabajos, el protocolo Blue, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de algunos de estos, ¿sí? El FOLS, así vamos a hablar un poquito de esto para no extenderme. Bueno, el mismo autor que desarrolló los principios de la ecografía pulmonar, Daniel Lichtenstein, desarrolló un protocolo ante el paciente con insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Entonces estableció un algoritmo diagnóstico, ¿sí? En base a los distintos perfiles. Perfil B, bilateral, edema pulmonar. Perfil A, ¿sí? Asociado a evaluación de trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar. Si no es eso, puede ser un asma o reutilización de POP, ¿sí? En base a si tiene PLAPS o no tiene PLAPS, y si no, si tiene PLAPS, condensación, ¿no? Digamos, neumonía. Perfil A-B significa que tengo un lado A y tengo otro lado B, digamos, asimetría de signos. Me hace pensar en neumonía, y la abolición de la línea pleural asociado a línea A. Claro, ¿por qué es el SID profile? ¿Hay un perfil C? El perfil C es la condensación. Es la condensación. Entonces, si tengo AB o perfil C, que es la presencia de condensación a nivel PLAPS, me hace pensar en neumonía, ¿sí? Que sería esto, ¿no? PLAPS. ¿Sí? Y el neumotórax sería básicamente ausencia de deslizamiento pulmonar asociado a punto pulmonar, me lleva directamente al diagnóstico de neumotórax. Si no encuentro el punto pulmonar, tengo una alta sospecha de neumotórax, pero bueno, recomiendan utilizar otro método de diagnóstico. Con este algoritmo se llega a un 90.5% de diagnóstico, ¿sí? Ante un paciente con falla respiratoria aguda. Hay otro protocolo que desarrolló el mismo autor, se llama FOLS, que es la reanimación en un paciente con labilidad circulatoria basado en ecografía pulmonar. ¿Sí? ¿En qué consiste? Descartar básicamente causa de shock obstructivo con una ecocardiografía básica, ¿sí? Taponamiento, después descartar con la ecografía pulmonar neumotórax y analizar si tiene patrón de líneas A o patrón de líneas B. ¿Sí? Mientras tenga patrón de líneas A, seguimos expandiendo hasta que aparezcan las líneas B, que es sinónimo de agua extravascular pulmonar. ¿Sí? Digamos, es un protocolo en el que uno no necesita el ecocardiograma, ¿sí? Para guiar la expansión con fluido en un paciente con shock. Bueno, tenemos otro trabajo en el que se habla de esto. Este signo se llama broncograma dinámico. ¿Se acuerdan de esa imagen brillante que se movía? Bueno, este signo es muy específico, pero no tan sensible. Pero si se encuentra 94% de especificidad de que se trata de una neumonía. Siempre está la dificultad de ver, ¿es una condensación? ¿Corresponde a una atelectasia o es una neumonía? Ese es el gran desafío de la ecografía pulmonar. Es fácil ver la condensación, pero decir que es atelectasia o neumonía. Colapso. Exactamente. Entonces muchas veces nos guiamos con el cuadro clínico del paciente, fiebre, moco, ¿sí? Asociado a condensación, cuando pensamos en neumonía. Pero solamente basándonos en la imagen ecográfica es muy difícil llegar a ese diagnóstico. Pero uno de esos signos que ayudan a discernir es esto, el broncograma dinámico. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo. Bueno, ven acá que se mueven, ¿no? Como los brillantes broncogramas. Exactamente. Generalmente tanto la neumonía como la atelectasia pueden tener broncogramas estáticos. Pero los broncogramas dinámicos corresponden a la neumonía. Ahí está. Bueno, después hay otro trabajo en el que se ha hecho reclutamiento pulmonar asociado a maniobras de reclutamiento y ver el grado de aireación. ¿Sí? Se diseñó un score en base a la transición,
¿sí? De una zona específica, de un artificio a otro, y se le dio, se le asignó un punto, ¿sí? Y en base a este score, ellos estiman que tiene un reclutamiento de tantos mililitros, ¿sí? Es un trabajo francés este. Vean acá, ¿sí? PIP 0, ZIP y PIP. Todo condensado, uno aplica PIP y en esa misma zona ve líneas A, ¿sí? Estos serían como... Estaríamos acá, ¿no? Serían 5 puntos. De condensación, con la aplicación de PIP, tengo pulmón areado, líneas A. ¿Sí? De condensación a líneas B confluentes, de líneas B confluentes a líneas B separadas, acá también. Y en base a... en el tercer gráfico de lo que vos explicabas de tener 7 a 3 Exacto. de diferencia. Exactamente. Estos serían, lo que llaman B3, B3, B7. Exacto. Esto ya es afectación intersticio alveolar y el otro es más intersticial. Exacto. Muy bien. Bueno, esto sería básicamente ecografía pulmonar. Entonces, para agregar un poquito, ¿sí? No quiero extenderme mucho, vamos a hablar un poco de diafragma también, que se puede evaluar, ¿sí? Básicamente el diafragma se puede evaluar a través de dos formas, que básicamente una es insonando el lomo hepático, ¿sí? De abajo hacia arriba, y evaluar algo que se llama excursión diafragmática, y lo otro es apoyando el transductor a nivel de la zona de posición, ¿sí? Séptima, noveno espacio intercostal, y vamos a evaluar el diafragma visible con sus paredes, bueno, la pleura, el peritoneo y lo que está acá en el medio es el diafragma. Esto ahora sí saca el poder. No necesariamente, no necesariamente. Esto que vemos ahora no es modo M aún, ¿sí? Ahora vamos a entrar a modo M. Bueno, hay un estudio, ¿sí? En el 2004 que habló de ecografía diafragmática para predecir extubación exitosa, en el que se vio que... Se medía el grosor, ¿no? No, en este caso es la excursión diafragmática. ¿Cuánto excursión? Había otro que hablaba del grosor. Sí. Para la falla. Entonces, acá en este trabajo, que bueno, es un trabajo chino, vieron que una excursión diafragmática mayor a 1.1 centímetros predecía extubación exitosa con estos números: 88.4 de sensibilidad y 82.6%. Es un trabajo, bueno, chico en realidad, ¿sí? No de 50 pacientes más o menos, y bueno, tuvieron esto. Entonces, esto es el hígado, ¿sí? Y acá el diafragma se ve rodeando todo el hígado. Todo lo brillante que rodea el hígado, bueno, ese es el diafragma. Es el lomo hepático. Esto sería anterior, pues yo hice uno desde adelante, y esto sería posterior, ¿sí? Entonces ven que con la inspiración esto se eleva, sube. Tienen que pensar que esto sería inferior y esto sería superior. ¿Se entiende? Entonces, con la inspiración esto baja, se acerca al transductor. Entonces, ahora sí, el modo M, que consiste en analizar específicamente un punto o una línea o un plano en función del tiempo, ¿sí? Entonces, en esta línea yo veo en función del tiempo una imagen, ¿sí? Entonces, a este nivel tengo el diafragma en este punto y esto es ese punto en función del tiempo, como con la inspiración sube y baja. Entonces, esta es la excursión. ¿Cuánto es desde el piso hasta el pico? Se llama excursión diafragmática. En este caso tengo 1.9 centímetros. Si este paciente empieza en D, tiene una alta chance de que yo lo extube y sea exitoso, ¿sí? Según el trabajo chino, ¿no? Otro trabajo que en lugar de la excursión diafragmática utilizan lo que se llama fracción de engrosamiento. Eso sí, tiene que ver con lo que decía. Entonces, la fracción de engrosamiento es una fórmula que mide el grosor diafragmático, ¿sí? En inspiración menos en la expiración sobre la expiración, ¿sí? Es una fórmula, ¿sí? Entonces, si ese valor es mayor al 36%, ¿sí? Es capaz de predecir una prueba exitosa de respiración espontánea. Hay que tener en cuenta que en este trabajo se midió el grosor en inspiración, pero inspiración máxima, ¿sí? Versus expiración máxima, hasta llegar a la capacidad pulmonar total, hasta el volumen residual, ¿sí? Entonces miden el grosor diafragmático en el pico de la presión inspiratoria máxima y después
después de una exhalación total, ¿no? Completa. Entonces, si esa ecuación, digamos, inspiratorio menos expiratorio sobre expiratorio me da mayor a 36%, tengo una sensibilidad y especificidad 82-88% respectivamente. ¿Cómo se ve? Bueno, tenemos acá esta línea brillante, se ve un poco mal, ¿no? Por la luz. Esta estructura que se encuentra entre dos líneas brillantes, ¿sí? Es el diafragma, esto acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes prestan atención, van a ver que se engruesa cuando baja. Esto es superior, inferior. Entonces sería línea pleural acá y línea peritoneal. Bueno, no se ve muy bien, ¿sí? Pero entonces a esto también le puedo hacer modo M, analizo en función del tiempo este punto y este punto, y veo cómo varía esto, ¿sí? Entonces tengo este grosor que corresponde a esto, 0.3 centímetros en la expiración, ¿sí? Y este grosor en este punto de 0.49, ¿sí? Que es la inspiración. Se aplicó la fórmula, sería en este caso 0.49 menos 0.3 dividido 0.3, sería mayor a 24%. Bueno, puedo decir que puede ser exitoso en un paciente con prueba de respiración espontánea, ¿sí? Bueno, entonces, hablando un poquito para cerrar un poco, podemos decir que la ecografía pulmonar es beneficiosa por lo siguiente: es bastante sensible, específico también, es rápido, es simple, tiene una curva de aprendizaje bastante rápida, ¿sí? Según algunos artículos dicen que en 6 semanas, ¿sí?, uno llega a dominar la ecografía pulmonar. Hay otro artículo que dice que en 3 semanas, con una práctica bastante intensiva, se puede dominar esto. Entonces no es tan complejo. El requerimiento técnico es bastante básico, no necesitamos Doppler, ¿sí? Con solamente un modo bidimensional es suficiente, es barato, no es invasivo, uno lo puede realizar tantas veces quiera el paciente, pues no es nocivo, ¿no? Es inocuo, y todo esto va a llevar a que pueda disminuir la cantidad de tomografías. Cuanto más uno esté afianzado, seguro, entrenado, y llega a los diagnósticos respectivos, uno se ahorra, ¿no?, de hacer estudios innecesariamente de tanta complejidad que, bueno, trae sus perjuicios. Así que bueno, eso sería todo. Esto fue un paciente que tuvimos hace poco, pronada, y bueno, vemos acá, bien, ¿no?, un patrón de líneas B. Bueno, eso fue toda la charla. Gracias. Isaac, muy buena la charla, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, los pacientes que usan distrés y uno quiere ver si ese pulmón es reclutable, ¿no? Uno puede, en base a la colocación de PIP, ver la expulsión diafragmática si cambia, digamos, hay un reclutamiento y el pulmón, digamos, ese pulmón que está colapsado, tendría que ir aumentando el volumen y al tener un cambio en la expulsión, y yo supongo que también un cambio en la densidad pulmonar por el ingreso de aire. Esto es tan, digamos, obvio que hay artículos sobre este tema, pero quiero saber si hay algún método estandarizado para esto. No, cuando hablamos de diafragma, generalmente la mayoría de los estudios son pacientes con respiración espontánea o presión de soporte, pero básicamente en distrés, más, en lugar de, yo no he visto estudios de diafragma en distrés, en ecografía, pero sí hay estudios en el que se ven el patrón de cambio en base a la cantidad de PIB, ¿sí? Eso sí. Ese trabajo. La apertura podría pasar de B3 a B7. Exactamente. Podría pasar de B3 a línea A directamente. Eso habla de un mayor reclutamiento. Entonces, por eso la necesidad de armar o inventar un score, ¿sí?, y en base a ese score, como ese trabajo, que correlacionaron los mililitros de reclutamiento en base al score que ellos tuvieron. Pero sí, más que excursión diafragmática, básicamente sería ecografía pulmonar, ¿sí? Todo lo diafragmático está más aplicable a lo que es disfunción diafragmática, parálisis diafragmática, ¿sí? O Winning. Claro, sí, Winning sí, pero quiere saber si había algo. Exacto, porque pasa que el grosor diafragmático en un paciente que está relajado no va a variar.
va a ser siempre el mismo, pues no tiene ningún esfuerzo. Yo más profesor pensaba en la expulsión en función del volumen pulmonar, por eso. Claro, sí, la verdad que no, yo no he conocido. Sí, en realidad uno de los problemas con el desplazamiento como medida tiene que ver con el nivel de pico en el cuerpo. Por eso hay autores que prefieren trabajar sobre engrosamiento. Igualmente, el tema de radiación, por ejemplo, de Isaac, que corregir, es un tema que está discutido. Recientemente hay un trabajo publicado de patrón de radiación prono, donde la mejoría de la oxigenación no correlaciona bien con el reclutamiento anatómico por ecografía, y bueno, tiene que ver básicamente con el reclutamiento interpretado como reclutamiento fisiológico, no va tan de la mano del reclutamiento anatómico. Por otra parte, la técnica está limitada porque lo que no puede volver es satisfacción. Para eso hay que complementarla con otros elementos. Sí. Cuando vos mostraste en modo M el trabajo del desplazamiento diafragmático, no el del grosor, sino el del desplazamiento, que se ve la curva como un pico en ascenso y descenso. No sé si tiene que ver, pero la figura, el dibujo, se parece como al desplazamiento cuando uno tiene un timógrafo de cinta de la curva diafragmática, que tiene una relación con volumen. ¿Alguien ha relacionado el volumen que genera eso? No, yo no vi un artículo, pero vi una foto que traté de localizar esa foto, a qué artículo pertenecía. Hicieron expulsión diafragmática, que es como si fuese un gráfico en espejo con la presión esofágica. Y eso da volumen. Se veía una correlación entre la expulsión diafragmática con la presión esofágica, que tenía una relación muy buena, pero nunca llegué a encontrar el artículo. Vi la foto que citaba, pero bueno, la verdad que no lo he hallado. Ojalá que pudiese. Sería interesante. Sí. Si alguien de la gente que está conectada quiere hacer alguna pregunta, también estamos esperando. ¿Hacen ecografía de vía aérea? ¿Vía aérea? No lo usamos mucho. No, la verdad que nosotros no lo usamos. Eso lo usan a veces para ver la intubación. Para ver la intubación. Pero la verdad que como parámetro, como elemento previo de la traqueostomía. Sí, hay algunas personas o algunas instituciones que hacen traqueostomía bajo vía ecográfica. Nosotros aún no hemos llegado a eso. Ya en un futuro, ¿no? Pero aún no. Dicen que algunos hasta lo han usado para ver post-extubación el tema de la ilusión. Que se ven los senos piriformes. Pero no sé hasta dónde se llega eso. Sí, no tengo experiencia con eso. Sí, ya es hilardo demasiado fino. ¿Hay alguna pregunta desde el otro lado del Connect? Bueno, estamos por cerrada la jornada, así que muchas gracias. Agradecemos. Gracias. Bueno. Gracias.